El peor docente virtual. Esta es una industria tradicional. Hola, soy Harvey, el loco. Para cada tema, su antónimo. Así como está el mejor docente virtual, tiene lógica por una parte porque si usamos la analogía del elevador, también se les tiene el peor. Esta es una industria tradicional. Para el manual del loco. Y no es por echar más leña al fuego, porque este país está lo suficientemente polarizado e incendiado. Narcotraficantes, bandidos. Así que no pretendo eso. Pero para efectos pedagógicos y entender qué no se debe hacer a la hora de la docencia virtual, se les trae el jugo de naranja de Duque. Y aquí tienes la creatividad. Y es que la verdad no es suficiente con tener buena voz. Yo me detuve en Valledupar. Ni crear historias. Nos remontamos a lo que llamamos las 7 I's. ¿Y por qué 7? Porque 7 es un número importante para la cultura. Tenemos las 7 notas musicales, tenemos las 7 artes, los 7 enanitos. Ni tener flow. Una vuelta que hacen unos salseros, que es aquí así, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, hablo de estas porque aquí de original y de autoridad nada. El presidente eterno de nuestro afecto, Álvaro Uribe Vélez. Y es que aquí ni los millones que se invierten en la producción de sus temas pedagógicos. Estamos de regreso con Conéctate con Duque. Antes de comerciales estuvimos viendo los logros del gobierno en materia de política laboral y educación. Y la maquinaria comunicacional que hay detrás. No, señor, no me parece, me parece una muy mala y muy baja estrategia de su parte. Enorme hipocresía. Es suficiente para que puedas ser un docente virtual. Si no eres docente virtual, no eres. No insistas y dedícate a otra cosa. ¿Cuántas cabecitas se hacen? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para golpear. Entonces aquí 5 razones de por qué el juguito de naranja de Duque lo hacen merecedor al primer lugar del peor docente virtual para el manual del loco. 5. La confianza. Tú debes generarle confianza a tu videoaudiencia. Si no eres sincero, se nota. El vehículo que nos va a ayudar con el subsidio de transporte y de educación, garantizar que las madres lleven sus hijos a la educación universitaria, virtual y gratuita en el territorio nacional. Y aquí no se trata de política. Y es que un jugo de naranja con agua no sabe a nada agradable. O tomas agua o tomas jugo. Pero dañar un jugo de naranja puro con agua y utilizar esto en metáfora para explicar lo que es la economía naranja. Y por eso una vez en una conferencia donde esto había sido una ocasión. Que de lejos en este país no ha traído ningún beneficio para la base de la pirámide. Y por eso quise entrevistar a algunos expertos en economía naranja, como mi amigo Reinel. Hola, soy Reinel. ¿Cuántos jugos vende al día, Reinel? Entre 25 y 30. Pues no es confiable. Más cuando sabemos lo horrible que sabe. La confianza lo es todo. Ojo con las metáforas que escojas. Más si las haces reales. 4. Conceptos equivocados. La necesidad de tener conceptos claros en un medio como este es fundamental. En la medida que tú le agregas más creatividad, estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. La creatividad no se puede entender por sí sola como un ingrediente transformador. El tener ideas creativas de por sí no genera innovación. Entonces, señor presidente, le pido que reconsidere la posición que tiene el gobierno en el tema de la financiación de la universidad pública. Incluyéramos una casilla voluntaria para que las personas en su declaración de renta pudieran hacer aportes a la Universidad Pública de Colombia. Y por ende crecimiento industrial. Lo que sí sucede con ese ejemplo es que un agua transparente se puede volver turbia. Pero esta empresa, nosotros revisamos todos los registros que aparecen sobre su actividad económica y ¿sabe a qué se dedican? A la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, fabricación de muebles y construcción de servicios públicos. O sea, nada que ver con el tema de telecomunicaciones. Al igual que las industrias que quieran impactar. Por eso, si tú no sabes de un tema,
Deja que los que sí lo hagan por ti. La economía naranja es uno de esos temas del que muchos estamos hablando porque está en boca de múltiples políticos. Quiero arrancar por explicar qué no es. 3. Supuestos errados. El contextualizar con errores de por sí es ya una irresponsabilidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer en Colombia? Bajar impuestos. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales para tener más inversión. Y el estigma del falso docente. Porque no se sabe si lo que quieres es manipular o lo que es peor, enseñar errores. Esta es una industria tradicional. Ahí la ves, el agua totalmente transparente. Esto la verdad me puso a pensar, ¿cuál industria tradicional en este país es transparente? Esto es toda una telaraña de los mismos con las mismas. Y es probado, y lo saben todos los antioqueños, que el grupo empresarial tiene miembros en la junta directiva de EPM. Entonces, ¿ante qué situación estamos? Industrias tradicionales transparentes, industrias tradicionales. Mira, solo una perlita de Reficar. Había que hacer un mantenimiento, una limpieza de unas baterías sanitarias, limpiar un poco de cagaderos. Costaba 3.700 millones de pesos. Y tus querubines, querido niño Dios, se gastaron 13.500 millones. Transparentes, esta industria tradicional es transparente. Lo más crítico es que entra en su filminuto pedagógico de Economía Naranja. Yo creo que hoy más que nunca, y con esto termino, el mensaje. Puedes perder la videoaudiencia. Y mientras tanto, se pasó la clase y resultó que el agua con unas gotas de naranja es la solución. De cómo la creatividad y la cultura agrega valor, aún en las industrias que se ven más convencionales, es fundamental. No creas que tus estudiantes son tontos. Habla con la verdad. 2. La mirada orbitante. Uno de los grandes errores de los peores docentes virtuales es mirar de forma nerviosa o desorbitada. Muchos estudios científicos indican que los ojos muestran verdades y cuando los pones a orbitar, donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad, el estudiante empieza a dudar de lo que tú estás diciendo. Estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. Un docente virtual asegura su mirada, no duda, no titubea. Ojo con tus ojos, enseñan más de lo que crees. 1. El lenguaje no verbal. Tu voz puede decir muchas cosas, pero tu cuerpo indica otra muy distinta. Y claro, aquí se podrán venir lanza en ristre a decirme que es que estoy hilando demasiado delgado. Pero la negación con la cabeza lo dice un estudioso del tema. My name's Joe Navarro, and for 25 years I was a spy catcher for the FBI. And today we're going to focus on the face. When it comes to nonverbals, the face is key. Ha sido base importante para esclarecer muchos delitos en el FBI. Mientras tú dices una cosa y tu cabeza lo contradice con un no, es un indicador de lo que estás diciendo no es verdad, o tú no estás convencido de eso. El mensaje de cómo la creatividad y la cultura agrega valor, aún en las industrias que se ven más convencionales, es fundamental. Nuestro lenguaje no verbal nos revela, y así el estudiante de forma consciente no lo note, convencionales es fundamental. Su inconsciente sí, y allí es donde las huellas somáticas se crean. Y no es que este peor docente se gane su primer lugar por su filminuto pedagógico. Se lo ganó porque durante estos años, en el silencio, he sentido pena ajena de tanto programa sin sentido. Uno nunca debe engañar a nadie, porque cuando uno engaña, eso siempre se devuelve. Y de equivocación absurda, el programa más ambicioso de formación gratuita universitaria para los estratos 1 y 2. Y eso quiero decirlo, el populismo está en ofrecer universidad gratis y no tener la fuente para ofrecerlo. Eso es lo que yo debería. Muchas gracias. Bueno, muchísimas. Y más absurda, desde el aprendizaje virtual. Cuando nosotros vemos los niños de las familias de más bajos ingresos y los comparamos con los niños de las familias de más alto ingreso, nos damos cuenta que los niños de las familias vulnerables no tienen cuando nacen la mejor nutrición.
Así que si lo tuyo es la docencia virtual, aprende a desaprender y a no cometer los errores de los peores docentes virtuales. Porque esta creatividad es la que está generando más contacto, más apego y más cariño en los ciudadanos hacia los productos que consumen. ¡Que me lo ponga de cero!